Romanos 8:29. La palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 8, 29, dice lo siguiente: porque a los que antes conoció, también los predestinó. Vamos a saltar al versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. En estos dos versículos estamos viendo, Pablo el apóstol está delineando el progreso de salvación de Dios. Es el plan de Dios desde la perspectiva de Dios acerca de la salvación. Y en estos versículos aparecen las palabras predestinación, llamamiento, justificación y glorificación. Si se dan cuenta, estas 4 o 5 palabras, predestinación, llamamiento, justificación, glorificación, no solamente aparecen en estos dos versículos del libro de Romanos para hacer una enseñanza, doctrina en base a estos dos versículos. Más adelante vamos a ir viendo otros versículos. Estos versículos nos están enseñando que el plan de salvación es totalmente controlado por Dios. En estos versículos vamos a ver, hermanos, que existe una palabra que se repite cada rato, la palabra también. A los que predestinó, también llamó; a los que llamó, también justificó; y a los que justificó, también glorificó. ¿Qué significa la palabra también? La palabra también, si vamos a ir a un diccionario cualquiera, significa, da a entender una semejanza, una conformidad, una relación de una cosa con otra cosa. Son cosas que no se pueden separar, están unidos, ligados, sí o sí. Entonces, conociendo el significado de la palabra también, podemos decir que el proceso de salvación, queridos hermanos, es un proceso inseparable. Separar esta cadena de la salvación, llamar, justificar, ¿qué más dice? Llamar, predestinar, llamar, justificar, glorificar, estaríamos yendo contra la palabra del Señor. La palabra del Señor se apoya, se agarra, se encadena y se da a entender por sí solo. Estos 5 elementos o 4 elementos son continuos. O sea, continuo. Uno empieza con uno, le sigue el siguiente y el siguiente. Y más aún, podríamos decir que se lleva al mismo tiempo en la vida de un creyente. No se pueden separar, hermanos. No podemos distinguir estos procesos esta cadena que estamos llamando el progreso de la salvación. Por eso utiliza la palabra también. Vamos a empezar en Romanos 8:29. El primer proceso de la salvación dice acá: porque a los que antes conoció. Ese es el primer paso de la salvación. La palabra dice que a los que antes conoció. ¿Creen ustedes que Dios, antes de que ustedes vinieran a este mundo, ya les conoció? ¿Por qué creen en eso? Exacto, porque dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció,
es un primer paso para que las personas lleguen a la salvación. La salvación comienza con un conocimiento anterior de Dios. Este conocimiento anterior, hermanos, hermanas, se llama presciencia, no presencia, presciencia, preconocimiento. Dice que a los que antes conoció, presciencia, es el establecimiento de Dios a lo que ya estaba determinado. La salvación se inicia, les pregunto, con la decisión de una persona a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Les pregunto, la salvación se inicia con la decisión de una persona al poner su fe, arrepentirse y recibir al Señor como su Señor y Salvador. Ahí se inicia la salvación. ¿Qué dice Juan 3:16? Todo aquel que en él cree será salvo. ¿Qué dice 2 de Pedro 3:9? Para que todos procedan al arrepentimiento. Les vuelvo a preguntar, ¿la salvación comienza con la decisión de las personas? Si esto fuera cierto, si la salvación comenzara con la decisión de las personas, entonces Romanos 8:29 estaría de más. Porque Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció. Entonces vamos a ver dos cosas. Desde la perspectiva del ser humano, sí, nosotros tenemos que creer, Dios pone la fe, nosotros tenemos que proceder al arrepentimiento. Pero desde la perspectiva de Dios, el proceso de salvación comienza Romanos 8:29. Se van a dar cuenta que desde la perspectiva de Dios, como nos está enseñando en Romanos 8:29 al versículo 30, no se menciona la fe ni el arrepentimiento del ser humano, como lo hace en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, no es para que todo aquel que en él cree, o 2 de Pedro 3:9, para que todos procedan. Romanos 8:29 está enseñando el proceso de salvación desde la perspectiva de Dios. Y según la perspectiva de Dios, el proceso de salvación de una persona comienza en Dios y no en el ser humano. La fe y el arrepentimiento son esenciales para que el ser humano proceda, se salve, pero esa fe y ese arrepentimiento es puesto por Dios. Dios es el que pone la fe, el arrepentimiento, el querer oír la palabra del Señor, y Dios trae a las personas, Dios las prepara, los llama, los justifica, los va preparando para que un día sean glorificados. Ahora, ¿qué es omnisciencia? Omnisciencia, hermanos, es el conocimiento de todas las cosas. ¿Dios es omnisciente? Sí. ¿Dios conoce todas las cosas? Sí. Dios ve todo, el pasado, el presente, el futuro. Dios es el dueño del tiempo. Y más aún dice que cuando creó al hombre, separó el sol, creó el día y la noche, y creó los días, creó el tiempo. ¿Para qué ha creado el tiempo? Para que el hombre se guíe. Pero para Dios, ¿existirá el tiempo? El libro de Apocalipsis enseña que el tiempo, dice, no será más. ¿Cómo podríamos entender esas cosas? Vamos a vivir por la eternidad. Para Dios el tiempo no existe. El tiempo ha sido creado a causa de nosotros. Dios es eterno. Ahora, Dios lo sabe todo.
Si Dios lo sabe todo, incluyendo el futuro, hay una enseñanza que se enseña en todas las iglesias, tal vez incluido aquí. Esa enseñanza dice lo siguiente: la salvación comienza con la fe del hombre. 1. Si la salvación empieza con la fe del hombre, entonces Dios está sujeto a la voluntad del hombre. Está sujeto a que el hombre se arrepienta, decida seguir a Cristo, y una vez que el hombre se arrepienta, decida seguir a Cristo, Dios tiene la obligación de salvarle. Porque al final la salvación dependería del hombre. Y si la salvación dependiera del hombre, hermanos, hermanas, la gracia estaría ciega, estaría por demás. Y esta enseñanza, esta idea de que la salvación depende de los hombres, genera muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué Dios crea a los incrédulos si Él sabe por anticipado que ellos van a rechazarle? ¿Por qué no crea solo creyentes únicamente? Si Dios basara su salvación sobre su conocimiento anticipado de quienes habrían de creer, ¿de dónde provino la fe de ellos para salvarse? Si la salvación dependiera del hombre, como enseñan muchos, tienes que creer, tienes que arrepentirte, tienes que venir, orar, hacer la oración de fe, la gracia estaría en vano. La palabra del Señor, hermanos, nos enseña claramente que la salvación no depende de nosotros, sino depende de nuestro Dios Padre Creador. ¿Qué pasa con nosotros antes de llegar a ser cristianos? ¿Estábamos buscando a Dios? Todos los seres humanos tienen una naturaleza pecadora, dice, ¿no? Una naturaleza humana, natural, con la que nacen, que le gusta pecar. Voy a hacer la siguiente comparación. Los cerditos, los chanchitos tienen una naturaleza, la naturaleza de animal, de chanchito, ¿no? Los chanchitos en su naturaleza serían capaces de trabajar, de vestirse, de bañarse, afeitarse todo su pelo, perfumarse. No ve. Su naturaleza de chancho es chancho. Le gusta la suciedad, le gusta andar suelto, gritar. Esa es la naturaleza del ser humano, hermanos. Antes de llegar a ser cristianos, nosotros éramos incapaces de buscarle a Dios, porque nuestra naturaleza no nos permitía. Eso enseña la palabra. Por ejemplo, en Romanos 5:10 dice que antes de llegar aquí éramos enemigos de Dios. Romanos 8:7 dice: porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. La naturaleza normal, natural del ser humano es ser enemigo de Dios, estar peleado contra Dios. Efesios 2:3 dice que vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. La naturaleza del ser humano es vivir satisfaciendo los deseos de su carne. Eso es lo que hace el ser humano todos los días. Querer satisfacer sus deseos carnales, amor, dinero, fama, comida, para eso es lo que vive. Colosenses 1:21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Así, esa es la naturaleza del hombre. El hombre, por su misma naturaleza, le es imposible buscar a Dios. Es por eso que Dios en Romanos 8:29 nos enseña que Dios, antes de que existieran estos tiempos, nos conoció.
Una vez que nos conoció, hermanos, nos dio la fe. Incluso ya planificó que Jesucristo iba a venir y darnos salvación. ¿Y quiénes iban a hacer caso al mensaje de salvación? Aquellos que Dios ya había conocido en el tiempo atrás, presciencia. Solo ellos iban a escuchar la palabra del Señor. Solo ellos iban a venir aquí. Por fe, por buscar el rostro de Dios. Pero ustedes dirán, hay muchas iglesias llenas y hay muchas iglesias vacías. ¿Saben qué se está ofreciendo en las iglesias llenas, hermanos? Se está satisfaciendo los deseos de su carne. Eso dice en Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne, Efesios 2:3. Antes vivíamos en otro tiempo queriendo satisfacer nuestros deseos de la carne. Si aquí, hermanos, empezamos a hablar de dinero, les voy a enseñar a ganar dinero, ¿saben? Muchos vendrían. Aquí les voy a enseñar a cómo sanarse sin pagar nada. Esta iglesia reventaría. Estoy satisfaciendo los deseos de la carne. Pero como aquí hablamos de arrepentimiento, de vivir en santidad, eso choca contra tu carne. Anda a hablarles a ver a esas iglesias llenas de que tienen que dejar su pecado, tienen que dejar su borrachera, tienen que dejar su adulterio, tienen que dejar su homosexualidad, tienen que dejar su fornicación, tienen que vender todo lo que tienen y dar a los pobres. Esa iglesia se va a vaciar. Aman más los deseos de la carne y no buscan a Dios. Y Dios está buscando gente santa que esté obedeciendo su palabra todos los días. Entonces, hermanos, como seres humanos, en nuestra naturaleza nos vemos, estamos en la imposibilidad de buscar a Dios por nuestra naturaleza misma de ser humano, pecador. Es por eso que Dios pone fe en nuestros corazones, para que vengamos y estudiemos, nos preparemos más para un mundo mejor. Eso dice en 1 Corintios 2:14. Dice, el hombre natural, o sea, el hombre que no ustedes, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Algunas personas me decían, repites la Biblia como loro, ¿por qué no razonas? ¿Por qué no piensas? Porque la palabra para ellos es locura y no las pueden entender. Yo le leí a Romanos 1:20. ¿Qué dice Romanos 1:20? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esos que decían, Dios no existe, usemos la cabeza. Dios los dejó. Y en vez de ser inteligentes, se volvieron necios en sus propios razonamientos. Segunda de Corintios 4:4 dice que Satanás ha cegado el entendimiento de los seres humanos. De paso, por su naturaleza pecadora, esa naturaleza pecadora, hermanos, lo han obtenido en el momento que Adán y Eva pecaron, murieron, se separaron de Dios. De ese momento todos nacen con una naturaleza que es enemigo de Dios, no busca a Dios. Y de paso Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
El mundo está cegado. Satanás ha puesto una venda en sus ojos. Pero ¿quién es el que quita la venda? ¿Quién es el que, hermanos, trae a salvación? ¿Quién es el que está preparando un pueblo santo para un mundo venidero glorioso? ¿Quién te ha abierto los ojos, hermano? Hermana, ¿quién te ha puesto la fe para que vengas aquí? ¿Ha usado un hombre imperfecto para dar a conocer su mensaje? Sí. Pero ¿quién es el que te ha convencido para venir aquí? ¿Sabes quién fue? El que antes te conoció. ¿Quién te ha conocido? Nuestro Dios, hermanos. Nos predestinó también. Nos predestinó. La verdad, hermanos, acerca de la omnisciencia, o sea que Dios conoce todo, es algo que no puede ser comprendido ni siquiera por los creyentes. Sin importar cuánto podamos amar a Dios, cuánto podamos estudiar la palabra de Dios, no podemos ni siquiera concebir a qué se refiere que Dios lo conoce todo. Tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro. No entendemos, hermanos. No entendemos qué es el tiempo para Dios. Lo único que podemos saber, entender, es lo que la Biblia dice claramente. ¿Y qué dice la Biblia claramente? Que Dios ve con anterioridad la fe de cada persona que salva. Sabemos que la fe es necesaria para la salvación, pero también sabemos que esa fe Dios la pone, no lo pone en todos, solo pone en los corazones de aquellos de los cuales Dios antes conoció, presciencia. Por eso Jesús, hermanos, predicaba diciendo lo siguiente, Juan 6:37. Busquen su Biblia, Juan, libro de Juan, capítulo 6, versículo 37. ¿Qué dice ahí? Ahí vamos a empezar. ¿Qué es lo que decía Jesucristo acerca de la salvación? Y este es un versículo que todos ustedes lo saben, lo conocen. Dice, todo lo que el Padre me da. ¿Qué dice ahí? Todo lo que el que viene a mí, dice. Todo lo que el Padre me da. Todo lo que el Padre me da. Vendrá a mí. Vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Desde la perspectiva de Dios, la salvación se inicia en el conocimiento previo de Dios, de todas las personas que van un día a ser salvos. Ahora este versículo podría dar lugar a cuestionamiento, a un cuestionamiento, decir, no, está salido del contexto, ¿no? Para asegurar el Señor que lo que estaba diciendo, que el proceso de salvación viene de parte de Dios, más adelante en el mismo capítulo del libro de Juan, capítulo 6, versículo 44, el Señor repite la misma verdad rotundamente y dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo les resucitaré en el día postrero. ¿Qué les parece? La nueva vida, hermanos, hermanas, por medio de la sangre de Cristo, no viene de voluntad de varón, de hombre, de mujer, sino de Dios. Juan capítulo 1, versículo 13.
¿Qué dice capítulo 1, Juan 1:13? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón de Dios. Los cuales, dicen, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados por la voluntad de Dios. Por voluntad de Dios es que ustedes nacieron, se hicieron nuevas criaturas, dejaron el pecado, están presentes aquí. Ustedes fueron engendrados no por voluntad de hombre, no por su propia voluntad. Ustedes fueron engendrados por voluntad de Dios. Eso dice Juan capítulo 1, versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios, el Padre, el que planificó todo, ha permitido que ustedes nazcan de nuevo, tengan su Espíritu Santo, estén siendo perfeccionados día a día. Esto es increíble, esto es locura para aquellos que no son hijos de Dios, pero para ustedes es poder de Dios. Gloria al Señor. Efesios 2:8. El libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 dice lo siguiente: por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Regalo del Señor, engendrados por voluntad de Dios, enviados de parte del Padre. Y cuando nos envió a Jesús, Jesús no nos echa fuera, sino que nos recibe. Ustedes fueron salvos a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo del Señor, del Padre. Presciencia, conocimiento anticipado, se relaciona con la preordenación. Cuando hace tiempo atrás predicaba una amiga y le decía, mira, ven a Jesús, le decía. Pero ella me dice, ¿para qué? ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué me voy a acercar a Dios? Si ya todo está predestinado, por ahí yo no estoy llamada, ¿para qué perder el tiempo? ¿Qué con Caifás, sacerdote de Dios? ¿Por qué Jesucristo no insistió? Porque estaba hablando de Dios Caifás, era judío, el líder de todo el pueblo de Israel, de los judíos en ese tiempo. ¿Por qué el Hijo de Dios no le insistió? Porque para los que no son llamados, hermanos, yo creo que esto es locura. Y el que me cuestiona con la palabra del Señor no es un mundano, es un cristiano resentido que se salió de la iglesia y va hablando barbaridades de Dios. ¿Qué puedo decir? ¿Qué hizo Pablo? 3 años o 1 año, no me acuerdo bien, enseñando día a día en la sinagoga. ¿Y qué pasó con aquellos judíos? En el libro de Hechos están narrando. No creyeron. ¿Qué hizo Pablo? Se sacudió los zapatos y se salió y se fue. No echéis perlas a los cerdos, dicen, ¿no? No todos van a creer, hermanos. Si es que nosotros salimos a predicar es porque obedecemos el mandato de Dios. ¿Y saben ustedes quiénes van a llegar aquí? Los que Dios, en su infinito amor, quiera que vengan. No todos van a creer. El mundo está ciego. Pero el corazón dispuesto, hermanos,
No necesita una estrategia grande de evangelización. Pónganse a pensar, en los pueblos no existen teólogos grandes. No existen teólogos que hayan pisado seminarios bíblicos. Pero el Señor sigue haciendo su obra por medio de su Espíritu Santo, convenciendo a los pecadores. Y esos hermanos, así como tenemos hermanos aquí, también tenemos hermanos en el pueblito más abandonado, donde la gente ni leer sabe. Es obra de Dios, es obra del Espíritu Santo, que produce arrepentimiento en los corazones. Es su obra, hermanos. Por eso siempre insisto, no es nuestra obra, nosotros somos parte de Él. Es la obra de Dios, la gloria es de Dios. No sabemos, ¿no? Hay cuestionamientos que pueden surgir. Pero esto es una verdad que la palabra del Señor enseña. Y no podemos contradecir lo que dice la palabra de Dios. Presciencia significa preordenación. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Es cuando el apóstol Pedro saluda a unos hermanos y al final les dice, elegidos según la presciencia de Dios. Elegidos según el plan de Dios. Él los escogió de antemano. Y por medio de su Espíritu Santo los purifica para que lo obedezcan. Incluso su obediencia a la palabra del Señor, hermanos, no es por su voluntad, sino es por el poder de Dios. Y queden limpios con la sangre de Jesucristo. Reciban de Dios generoso amor y paz. Saludo a Pedro. Ahí vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al versículo 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios. No dice elegidos según la presencia de Dios, sino presciencia, preestablecimiento de las cosas anticipadas que Dios hizo. Y a Dios ya lo ha anticipado con anterioridad las cosas que deben suceder. No solo ha visto, sino lo ha dicho, lo ha predeterminado, lo ha ordenado. Así va a ser, y así tiene que ser, y así será. No solo es ver, es ordenar, establecer. No solo vio a Jesucristo venir, morir en la cruz, sino que ya predeterminó, preordenó, ya estaba todo bien diseñado. Según el plan de Dios, Él los escogió de antemano. 1 de Pedro 1:20 dice lo mismo. Cristo ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. 1 de Pedro 1:20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para manifestar, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Gloria a Dios. Concluimos, hermanos, que los creyentes fueron conocidos antes de la misma forma que Cristo fue conocido con anterioridad. ¿Por qué existen cristianos fieles y cristianos infieles? ¿Qué de la parábola del trigo y la cizaña? ¿Dónde están? En el mismo lugar. En la misma tierra. ¿Qué estaba haciendo Judas con Jesucristo? Ni aún al Hijo de Dios se le metió un Judas ahí. ¿Qué pasó? ¿Acaso Dios no sabía? ¿Por qué no lo echó? De una patada. Vos, Judas, fuera. Vaya, ¿por qué permitió que Judas estuviera ahí? Es que ya está todo predeterminado, predicho, establecido, ¿no?
Sí, era parte del plan Judas. Parte del plan de Judas. Satanás no será parte del plan. No queda, porque ahorita miren, imagínense hermanos, ¿para qué este mundo, tristezas, tantos? ¿Por qué Dios no creó un mundo de una vez ya? Como los ángeles santos. ¿Por qué? ¿Ustedes qué proceso están sufriendo? Un proceso de perfección, transformación. Los ángeles no conocen pecado, pero nosotros sí conocemos el pecado. Nosotros somos un poco menor que los ángeles. Vamos a ser una nación que ha pasado por la universidad de la vida, o el colegio, no sé, a diferencia de los ángeles. No sé, pienso yo. Y vamos a vivir por la eternidad. Cuando dice Primera de Pedro, ya destinado antes de la fundación del mundo, el Señor no solo estaba viendo, sino que ya estaba dicho, hablado cómo tenían que suceder las cosas, hermanos, hermanas. Jeremías 1:5, Antiguo Testamento. Busquen el libro de Jeremías. Se trata de la presencia, hermanos, es predeterminación, se trata de conocimiento de una relación íntima, predeterminada. Jeremías 1:5, el Señor le dijo a Jeremías, antes que te formase en el vientre, o sea, antes de que su papá, su mamá se conocieran, concibieran una célula, esa célula forme un nuevo ser, ese nuevo ser en el vientre de la madre crezca, después de 9 meses salga, esa criatura crezca y se vuelva profeta. ¿Qué le dijo el Señor a Jeremías? Antes de que te concibiese, yo te conocí. Antes de que tu madre, tu padre, tu madre se casaran, te concibieran, nacieras, yo te conocí. ¿Dice eso Jeremías 1:5, hermanos, hermanas? ¿O me estoy inventando? Antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieres te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Gloria al Señor. Apoya lo que estamos estudiando, Romanos 8:29. ¿Qué dice Romanos 8:29? Porque a los que antes conoció, presciencia, queridos hermanos. Jesús, hermanos, habló de esa misma forma de conocimiento cuando dijo en el libro de Juan capítulo 10 versículo 14. Busquen el libro de Juan capítulo 10 versículo 14. La palabra del Señor dice lo siguiente. Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Gloria al Señor. Yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Hermanos, entonces llegamos a la siguiente conclusión. Si la fe es preordenada por Dios, el camino de salvación también fue preordenada por Dios. Por eso, hermanos, el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 23, busquen a ver, capítulo 2, versículo 23, cuando el apóstol Pedro da su discurso en el día de Pentecostés, da a conocer, da a entender este mismo mensaje que ahora estamos hablando del preconocimiento, la preordenación. Dice así, Hechos capítulo 2, versículo 23. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, ya estaba, hermanos. Pablo estaba dirigiéndose a los judíos diciendo,
entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Los romanos lo habían matado. Aquí está dando a entender, hermanos, que una intención de voluntad anticipada, es una intención, una acción de una voluntad anticipada que Dios ya había previsto que iba a suceder. Y les está diciendo a sus hermanos judíos: ustedes lo mataron, ustedes se reunieron, ustedes entregaron para que gentiles, o sea, romanos, lo matasen, como ya estaba dicho. Ahora que todo eso ha sucedido, ahora es hora de que ustedes se arrepientan. ¿Qué han hecho los judíos? Muchos creyeron en el día de Pentecostés. ¿Qué les parece, hermanos, hermanas? Pero, hermanos, aquí también aparece la palabra conoció. Conoció hace referencia de una relación íntima entre dos personas. Conoció da a entender amor profundo de una persona a otra persona. La palabra conoció, que viene del griego, que significa proginosko, significa mucho más que saber algo por adelantado. Conoció también significa amor, relación íntima. Y dice que Dios nos conoció antes de los tiempos. Ahora, ¿en base a qué les estoy diciendo esto? Génesis 4:17, ¿qué dice? Y conoció Caín a su mujer. Tuvieron guaguitas, ya. ¿Pero a qué se refiere? Conoció Caín a su mujer. Tuvieron relaciones íntimas de amor. Fue su mujer. Y tuvieron hijos. Dice Dios que antes de los tiempos nos conoció. Dios nos conoció. Y dice que Dios conoce a sus ovejas y sus ovejas le obedecen. ¿Qué dice en relación a Génesis, el pastor lea 4:17? Conoció de nuevo Adán a su mujer, y cuando la conoció, dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Gloria a Dios. O sea, conocer, hermanos, también significa relación íntima de amor. Gloria al Señor. Incluso en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 2, habla de que Dios conoció anticipadamente a Israel para que sea su pueblo. En el libro de Mateo también se usa la palabra conoció cuando se refiere cuando María quedó embarazada de Jesús. Y la Biblia enseña que José no conoció a su mujer hasta que naciera Jesús. No tuvo relaciones íntimas. O sea, conocer no solo es ver, saber, sino tener una relación íntima de amor con una persona. Y dice que Dios nos amó, nos conoció antes de los tiempos. Eso está en base a lo que dice Mateo capítulo 7, 23. ¿Qué dice Mateo 7, 23? El Señor dijo: y entonces les declararé, diciendo a los judíos que no creían, nunca os conocí. ¿Acaso Jesús no los había visto? ¿Acaso no había escuchado lo que decían? ¿Acaso no los conocía? Pero no los conocía de la forma como nos ha conocido ahora, nos conoce a nosotros. Sabía de ellos, había visto, los escuchaba,
Pero cuando en Romanos 8:29 habla la palabra de conoció, no se está refiriendo a un conocimiento superficial, de ver o oír, no, sino también se está refiriendo a una relación íntima que Dios tuvo con todos aquellos que debían ser llamados para la salvación antes de los tiempos. Por eso dice en el libro de 2 Timoteo 2:19, conoce el Señor a los que son suyos. Y da un consejo: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Viva como santo, obedezca la palabra del Señor. No solo diga, amo al Señor, obedezco a Dios. Su vida es un desastre. Gloria al Señor. Segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Esa es la verdad, es el sello. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Gloria al Señor, hermanos. Proceso de la salvación desde la perspectiva de Dios se inicia con el conocimiento de Dios de todos aquellos que van a ser salvos. Y todos aquellos que van a ser salvos van a estar aquí sentados, y si no pueden estar sentados aquí, van a estar en sus casas, pero así pendientes de Dios, buscando a Dios, buscando la santidad, porque ese sentir lo ha puesto Dios en sus corazones. Y lo que dice Filipenses 1:9 se está cumpliendo en los corazones de las personas que han sido prellamados para que un día vivan felices. Mucha gente llega a los pies del Señor, no a las buenas, llega a las malas. Lleguemos, hagamos caso al Señor por las buenas, pero el Señor es el que trae a su pueblo para la santidad, hermanos. Está preparando un pueblo. Hermana Georgina. Esa palabra de conocer. Hay una secta que dice que tenemos que conocernos, o sea, que tienen que conocerse sexualmente. Y en base a ese texto que tú has leído, hay mucha promiscuidad que se empieza a levantar, porque ellos lo entienden de la forma que nos estás enseñando. Que si no se conocen dentro de la congregación, no son llamados de Dios. Pero aquí lo que tenemos que poner por encima de todo entendimiento, lo que dice la palabra del Señor. Dice aquí, porque a los que, Romanos 8:29, el versículo que estamos estudiando, porque a los que antes conoció, se está refiriendo al amor que tuvo Dios de sus hijos, que iban un día a ser salvos. No se estaba refiriendo a un tiempo presente, o sea, no, ahora debemos de conocernos, no dice eso, ¿no ves? Conozcámonos, no dice eso. Está refiriendo el plan de salvación desde la perspectiva de Dios. Y empieza con el conocimiento anticipado de Dios de las personas que van a llegar a sus pies. Porque a los que antes conoció, dice. Ahora, ¿de dónde sacan de que debemos de conocernos, amarnos unos a otros? No sé, no estudié yo esa enseñanza, pero creo que los mormones la practican, ¿no ve? Entonces tenemos que, a la luz de la palabra del Señor, también responder estas preguntas, conocer ese tipo de doctrinas, hermanos, hermanas. Porque para que no seamos engañados, no nos desviemos. Si nos desviamos, somos engañados, hermanos, nos desviamos por el buen camino. Quien sufre las consecuencias no es Dios, somos nosotros. Pero si andamos como Dios manda correctamente, hermanos, vamos a ser bendecidos. Como muchos dicen, bendecidos, prosperados, que no es el propósito de Dios, sino el propósito de Dios es que confrontemos con nuestro pecado y vivamos en santidad, y de Yapa sí va a haber bendiciones, sí va a haber prosperidad, sí va a haber sanidad. Pero si andamos chuecos,
Aténganse a las consecuencias, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. Con eso hemos concluido. Ahora hemos estudiado qué es conocer. Conocer, hemos visto que es la presencia de Dios. Gloria al Señor, hermanos. Nos ponemos de pie para darle gloria a nuestro Señor.